celebrar y destacar, pues, como lo han hecho otros de mis colegas previamente, la existencia de esta cátedra, ojalá no solo como un lugar de disertación, entendido según diccionario como escrito o discurso en el que se hace un razonamiento metódico sobre una materia, sino como espacio de discusión, también entendido como estudio de una cuestión desde diferentes puntos de vista, sobre el campo intelectual de la educación y la pedagogía, en el que nuestro doctorado se ubica y pretende aportar. Al respecto, vale la pena también destacar que Colombia ha sido uno de los países del continente que más ha contribuido a la conformación de dicho campo. Muchas veces uno desde acá no valora, pero en otros países como México, los países centroamericanos, Perú, Bolivia, se valora los aportes y las reflexiones que se hacen desde este lugar, y más aún que algunos de los investigadores y docentes de nuestra universidad han jugado un papel importante en la construcción de este campo. Cuando me llegó la invitación a participar de la cátedra, decidí titular la presentación como la reflexión pedagógica en la educación popular, dado que el lugar político y pedagógico desde el cual actúo en la universidad y participo del doctorado, y también por la relevancia de la cuestión pedagógica dentro de esta concepción y práctica educativa que tendría una particularidad que ha sido gestada desde América Latina, pero paradójicamente con escasa presencia en estas altas esferas de reflexión y educación avanzada. Incluso traigo a cuenta una cita de Abraham Maguenzo, un texto del 2004, que dice: la educación popular, Paulo Freire, tal vez es la contribución más significativa que América Latina ha hecho al mundo de la educación. Podemos afirmar, y no quisiera descalificar a nadie, que es el único aporte real y revelador original que ha aportado América Latina al campo educativo. Entonces, por eso la temática que nos convoca también es un desafío para los educadores populares, si reconocemos que la misma educación popular solo fue posible cuando un conjunto de prácticas previas fueron objeto de reflexión por parte de algunos de sus protagonistas, tal como lo expresan. Entonces retomo como dos textos como clásicos en la emergencia del discurso de educación popular. En Pedagogía del Oprimido, Freire comienza su texto diciendo: las páginas que aparecen a continuación, que proponemos como una introducción a la pedagogía del oprimido, son el resultado de nuestras observaciones en estos 3 años de exilio, observaciones que se unen a las que hiciéramos en Brasil, en los varios sectores en los que tuvimos la oportunidad de desarrollar actividades educativas. Y otro texto, que también es grato contar la anécdota, de Julio Barreiro, que yo lo había, se llama como Educación Popular y Concientización, pero lo miro porque tiene, se llama Educación Popular y Proceso de Concientización. Es un texto clave porque fue un poco lo que por la generación mía leyó, incluso antes que Freire, y yo lo tenía en una versión en portugués, ya después, o sea, lo había tenido en fotocopia, se ha circulado en mimeógrafo, y recientemente por ahí alguien me hizo llegar una de estas primeras ediciones. Entonces, este texto, que es firmado por Julio Barreiro, pero en realidad fue hecho por un colectivo de educadores brasileños que en el contexto de la dictadura no podían aparecer, también dice lo siguiente, que es interesante, lo tomo ahorita para la reflexión. Este pequeño ensayo tiene una historia doble y simultánea. Por un lado, sus páginas no tendrían justificación alguna si no intentasen reflejar aquello que las antecedió, o sea, la práctica de educación popular, en grupos de base de la más variada presencia social, aún nacional. Por otro lado, recogen con el mayor rigor posible un intento de sistematización de dichas experiencias y de los diversos y posibles modelos de educación popular que iban surgiendo a través de las mismas, a veces mucho más allá de las intenciones y de los objetivos de quienes vivimos dicha práctica educativa. Entonces aquí pues quiero destacar eso, ¿no? Que por lo menos en la educación popular, y creo que en las buenas pedagogías, el punto de partida son unas prácticas, no solo como decir la referencia, autores o la reflexión. Tampoco es casual, aquí lo hago tan como una nota al margen, que ambos textos hayan sido escritos en condiciones de exilio.
Freire en Chile, estos autores también en Uruguay, pues la educación popular también representa un desplazamiento permanente del lugar político y epistemológico de la educación hegemónica y de la reflexión pedagógica referida preferiblemente al mundo escolar. Por eso esta ponencia busca hacer una presentación de la emergencia y trayectoria de la educación popular, así como el lugar que ha jugado la reflexión pedagógica en su configuración como discurso y movimiento educativo. Antes de ello, considero pertinente hacer algunas precisiones conceptuales acerca de cómo entiendo algunas categorías propias del campo intelectual y que van a estar presentes a lo largo de la exposición. Yo no he asistido por unas responsabilidades que no tuve que asumir aquí en la universidad, muy a regañadientes, pero he tenido la posibilidad de leer todos los textos que han presentado mis colegas. Entonces, algunos pues han hecho planteamientos acerca de cómo entienden la educación, la pedagogía, la enseñanza. Está de todos modos los que han venido a las sesiones anteriores, la discusión acerca del campo pedagógico, del campo intelectual para unos, el campo de las prácticas pedagógicas, y entonces un poco yo quiero mirar cómo desde la educación popular un poco se ha pensado. Entonces, para comenzar, ratifico lo expresado por otros colegas en esta práctica acerca del carácter polémico de las categorías que se emplean en las disciplinas científicas, en la investigación social y en la pedagogía. Estas no son nunca representaciones objetivas de realidades que nombran, sino construcciones históricas y culturales enmarcadas en sistemas interpretativos previos desde los cuales se conciben las realidades a las que se refieren. El caso de categorías como educación, pedagogía y enseñanza, cuya emergencia, despliegue y variaciones semánticas ha sido estudiado con rigor por algunos de mis colegas que han precedido. Vamos a referirnos a ellas. Comparto en términos generales la distinción conceptual sobre lo educativo y lo pedagógico planteadas por Ricardo Lucio, ya en un texto de casi 20 años. Para este investigador, la educación se refiere a las prácticas sociales, y que en buena medida esta primera referencia a la educación sería también como la idea de educación que viene de la tradición de la sociología de la educación. Entonces, para este investigador, la educación se refiere a las prácticas sociales intencionalmente encaminadas a formar sujetos a través de la transmisión, confrontación de valores, conocimientos y habilidades coherentes con la concepción del mundo, los intereses y las visiones políticas de quienes las agencian. De este modo, la educación como hecho social e histórico está atravesada por tensiones, intereses, proyectos en juego en una sociedad. Educar, en últimas, es preparar a los individuos para una sociedad concreta desde unas ideologías e intencionalidades específicas. Entonces, aquí un poco queremos destacar la educación como una práctica social. En toda práctica educativa preexisten y emergen unos significados e interpretaciones implícitos entre sus practicantes, no siempre tematizados y conceptualizados, referidos al saber educar. En la medida en que este saber se explicita y se vuelve objeto de reflexión y conceptualización, podemos hablar de pedagogía. Así, el saber pedagógico está referido a la interpretación explícita sobre el por qué y el para qué se educa, sobre a quiénes y de qué modo se educa. La pedagogía es un saber referido a las prácticas educativas que puede asumir diferentes niveles de complejidad y que ha posibilitado la generación de teorías, enfoques, corrientes, como la escuela activa, el constructivismo, la pedagogía institucional y las pedagogías críticas. Con lo dicho, podemos concluir provisionalmente que educación no implica necesariamente pedagogía, y ser educador no significa ser pedagogo. También que no hay pedagogía sin práctica educativa y que las más potentes ideas pedagógicas contemporáneas han provenido generalmente de educadores que hacen reflexivas sus prácticas. Finalmente, dado que en las sociedades contemporáneas la educación se escolarizó, no sobra recordar que la mayor parte del saber pedagógico, por lo menos contemporáneo, por lo menos el que circula en universidades como la nuestra, se ha referido a la educación escolar, en particular a las prácticas de enseñanza agenciada por los maestros. En la actualidad es evidente la existencia de otras prácticas, ¿no? Incluso algún autor habla de otras educaciones no escolares y que no tienen como dispositivo central la enseñanza, tales como la educación de personas jóvenes y adultas, la educación en la ciudad, la educación ciudadana, la educación a través de los medios masivos, las nuevas tecnologías de la información y la propia educación popular. En la medida en que estas son orientadas desde intencionalidades que actúan en ámbitos específicos, definen contenidos, estrategias, involucran a unos agentes educativos y a unos sujetos a los que se dirigen, pueden ser, como en efecto ha sucedido, también objeto de análisis y reflexión pedagógica, tanto por sus practicantes como por especialistas externos.
Por eso hoy es común encontrar publicaciones y debates sobre la pedagogía urbana. Uno de nuestros colegas se refirió a ella, la pedagogía ciudadana, la pedagogía de lo cotidiano. Entonces un poco, ahí vamos abriendo un poco la idea de lo educativo, pues como práctica social, lo pedagógico como reflexión, como producción de saber con respecto a ella. Reconocer la pedagogía como saber sobre las prácticas educativas, susceptible de ser sistematizado y conceptualizado, y a los educadores como sus portadores, tiene implicaciones para el campo de la educación popular. Por un lado, retomar la relación entre saber y poder en la pedagogía. En efecto, en todo campo social coexisten saberes socialmente legitimados junto con otros subyugados que no logran ser formalizados, pero al igual que los otros saberes también circulan por múltiples ámbitos y diversas formas. Esto se expresa en una tensión permanente acerca de quienes pueden hablar verdaderamente sobre un campo, sobre un asunto determinado. De este modo, la pedagogía dentro del campo de la educación popular parece pasarle algo a lo que también sucede con la pedagogía en general, en términos del profesor Martínez Boone, y es que existe, comillas, existe como un saber disperso, fragmentario y en muchos casos marginal. Ahora bien, el saber que tematiza y que busca optimizar el proceso de enseñanza es la didáctica. La didáctica es una disciplina específica del campo más amplio de la pedagogía y centra su atención en los objetivos, los contenidos, las interacciones, las metodologías que acontecen en los eventos educativos concretos. Un curso, una clase, un taller. Dado que la enseñanza escolar se ha organizado en torno a áreas de conocimiento como las matemáticas, el lenguaje, las ciencias sociales, existen didácticas específicas para cada disciplina. Aquí esta marcación la quiero hacer un poco precisa también para relacionarla de nuevo con la pedagogía. Con lo dicho, también podemos establecer relaciones y diferencias entre pedagogía y didáctica. La primera, la pedagogía, como un saber sistemático sobre la educación, se ocupa de sus fines más generales, de su relación con la política, la economía, la cultura, con los sistemas y proyectos educativos más amplios, con los sujetos educativos, sus interacciones y acciones. Por su parte, la didáctica sería un saber más centrado sobre la enseñanza, se pregunta y prescribe sobre la escala micro de las acciones formativas concretas, sobre sus contenidos y objetivos específicos y sobre sus metodologías, así como de las técnicas y recursos apropiados para cada ocasión. Entonces, acá pues estamos como mirando por lo menos, así muy sencillamente, como desde este campo, por lo menos se marcan estas distinciones entre educación, pedagogía, enseñanza, didáctica, y la pedagogía la referimos especialmente a este conjunto amplio de prácticas educativas, en nuestro caso la educación popular. Ya en la ponencia del profesor Martínez, él enfatiza como objeto de la pedagogía la enseñanza, tiene también sus argumentos como para entrar en diálogo también con los textos anteriores, así ustedes no puedan dialogar acá. En segundo momento, el campo complejo, entonces hago un poco como vamos a entrar ahora como a dar una panorámica de este campo que llamamos educación popular en América Latina. Yo digo, para comenzar, me referiré a 3 acontecimientos recientes que nos ubican en el campo sobre el cual hablaré durante los siguientes minutos. El primero, el pasado 2 de mayo se cumplieron 16 años del fallecimiento de Paulo Freire, cuyo aporte es ineludible a la hora de cualquier reflexión sobre la educación popular. 2. Ese día y los 2 siguientes, cerca de un centenar de educadores y educadoras provenientes del Cauca, de Nariño y el Valle, llevaron a cabo el primer encuentro regional de educación popular, Entretejiendo Pedagogías, luego de más de 2 años de preparación. 3. A mediados del mes pasado se reunió en Guatemala el Comité Directivo del Consejo de Educación Popular de América Latina, red que agrupa más de 2 centenares de asociaciones civiles que hacen educación popular a lo largo del continente, para dilucidar y definir estrategias para asumir el mandato de su última asamblea, que lo insta a estructurarse como un movimiento de educadores y educadoras populares más orgánico a los procesos y movimientos sociales de la región. 3 acontecimientos que evidencian los múltiples escenarios y dimensiones en los que se despliega la educación popular, como práctica educativa y concepción pedagógica. El de un educador que a partir de su propia práctica elaboró ideas pedagógicas inaugurales en la educación popular, cuya influencia hoy es de alcance mundial. 2. El de unos colectivos de base que, inspirados en dichas ideas, las realizan y recrean desde sus prácticas localizadas en escenarios específicos. 3. El de una red de organizaciones de la sociedad civil que promueve, acompaña y articula acciones y debates desde esta concepción pedagógica. Estos 3 hechos, podrían ser más,
evidencian que bajo la expresión educación popular confluyen un conjunto de saberes, pensamientos, debates, prácticas, sujetos, organizaciones, redes, proyectos y agendas colectivas. Cabe preguntarse entonces, ¿es posible en esta diversidad y pluralidad construir una conceptualización de educación popular que las cobije? ¿Qué tendrían en común esta pluralidad de fenómenos y dinámicas sociales para identificarse como educación popular? Como no traje presentación, tengo que ponerle algún elemento de emoción. Cuando estas dos palabras han aparecido juntas a lo largo de la historia de la educación, en muchos discursos y en muchos discursos actuales, ha asumido significados diferentes e incluso contrarios. Ya a mediados de la década de los 80, el antropólogo y educador brasileño Carlos Rodríguez Brandão, en un texto del 2006, señaló 3 grandes sentidos de la expresión educación popular en América Latina. Dice, esto es el resumen de los resúmenes de un libro, entonces, en 3 párrafos. 1. Como proceso de reproducción del saber de las comunidades populares. Definición antropológica que reconoce la distribución social del conocimiento y el capital cultural equivalente al de sabiduría o cultura popular. En este sentido, el conjunto de saberes y prácticas consuetudinarias sobre la crianza de niñas y niños, así como sobre la formación de jóvenes y adultos, formarían parte de la educación popular. Entonces está este primer sentido como general, descriptivo, y decir, bueno, la educación popular, las prácticas educativas que llevan a cabo los sectores populares. En segundo lugar, que es tal vez una de las más extendidas, educación popular como democratización del saber escolar, ya sea articulado a la catequesis, al movimiento ilustrado y a los procesos de democratización de las sociedades contemporáneas. La expresión se asoció a la extensión o universalización del acceso de los sectores más pobres a la educación escolarizada. Dentro de este sentido estarían las múltiples iniciativas que desde la Iglesia reformada y católica se dieron para, comillas, llevar las primeras letras a los niños de la plebe y a los indígenas y mestizos en las colonias de ultramar. También este sentido de educación popular es el que intelectuales y gobernantes liberales del siglo XVIII emplearon en sus escritos y políticas educativas destinadas al pueblo. A lo largo del siglo XX, también del siglo XIX y del siglo XX, múltiples iniciativas de alfabetización se identificaron con esta representación de educación popular como democratización educativa. Tal vez es el uso, quienes han estudiado las ideas pedagógicas en el siglo XIX y pues en el contexto de la mirada liberal de la política, pues básicamente la educación popular se entendía como en términos incluso de Simón Rodríguez, de la instrucción general a los pobres, pues para que también adquirieran de una manera u otra la ciudadanía. Los mismos trabajos que ha hecho Martica para la década de los años 30 y 40 en Colombia, y en términos generales los gobiernos liberales de América Latina utilizaron esa expresión. Gaitán habló de educación popular en este sentido, básicamente como acceso universal, así como había la universalización del sufragio, era como una garantía de formar ciudadanos, era universalizada. Entonces, es posible que uno encuentre con mucha frecuencia, especialmente en textos de época, esa expresión de educación popular. Y en tercer lugar, dice Brandão, como trabajo de liberación a través de la educación, comillas. En el seno de algunas iniciativas de alfabetización y educación de adultos en Brasil, fueron surgiendo movimientos que interpretaron el problema de la exclusión educativa de los sectores populares como expresión de injusticia social derivada del modelo de desarrollo y el tipo de sociedad dominante, el capitalismo. En efecto, entendieron su labor educativa no como integración o desarrollo de la comunidad, de desarrollo hacia el orden social, sino como proceso de organización y lucha de los educandos para transformar las condiciones que sostienen su condición de oprimidos y excluidos. Así, la educación popular emerge como un movimiento de trabajo político con las clases populares a través de la educación. En este último sentido, la educación popular no es una variante o extensión de la democratización de la escuela, sino una crítica a la misma, en la medida en que busca transformar el orden social y el sistema educativo mismo. Entonces, está este tercer sentido, que es el que está asociado un poco inicialmente pues a este trabajo que hacen algunos brasileros en torno al movimiento de cultura de base, el movimiento de educación de base, en el que se destaca pues la figura de Freire, pues en la medida en que
lidera ya la creación de unas propuestas educativas específicas y que en buena medida heredamos un poco los educadores populares de las décadas posteriores. Entonces, es en este tercer sentido que vamos a referirnos de aquí en adelante a educación popular. Entonces, cuando en el caso mío utilice esa expresión, estamos pensando en eso. Aunque, obviamente, la realidad histórica siempre es más rica y más compleja que cualquier tipología, en prácticas específicas y en coyunturas específicas es posible que algunas, de pronto, por lo menos, combinen dos o incluso los tres sentidos, ¿no? Por ejemplo, fácilmente uno podría mirar eso, por ejemplo, el pensamiento educativo de Bolívar o de Simón Rodríguez está como en la mitad de camino entre esta idea de universalizar el acceso a la educación y darle un contenido emancipador, transformador. Bueno, la educación popular a la que nos referimos y desde la cual nos posicionamos es la de este tercer sentido. Así hayan existido precursores, digo, como Simón Rodríguez, José Martí, que emplearon la expresión en una perspectiva emancipadora, ya desde una perspectiva, desde un sentido más histórico, la educación popular como corriente pedagógica y movimiento educativa surgió en torno a la circulación y recepción de las primeras publicaciones de Paulo Freire a finales de la década de los 60 y a lo largo de los 70, coyuntura marcada por el ascenso de luchas populares, radicalización política, apropiación del marxismo en diversos ámbitos intelectuales. Es esta concepción de educación popular la que desde hace más de 4 décadas inspira reflexiones y prácticas de educadores de bases, maestros, animadores culturales, activistas, militantes sociales, organizaciones civiles y redes sociales. Entonces, un poco ratificando eso, o sea, la reflexión que voy a compartir básicamente tiene como referente este movimiento educativo y corriente, o algunos dicen concepción pedagógica, muy ligada a la recepción, en su primer momento discusión, cuestionamiento y luego reconciliación con los planteamientos de Freire, los desarrollos posteriores que van a haber, pero muy en este sentido tercero que habla Rodríguez Brandao, o sea, el de la educación orientada, dirigida especialmente a sectores que ocupan un lugar subordinado en la sociedad, con el fin como de empoderarlos como actores sociales que quieren transformar la sociedad. Ese es como el horizonte así como general. Como práctica social y pensamiento pedagógico emancipador, la educación popular forma parte, junto con otras prácticas críticas como la teología de la liberación, la comunicación alternativa, el derecho y la investigación participativa, de una más amplia tradición de pensamiento crítico, de la más amplia tradición del pensamiento crítico latinoamericano. Desde su singularidad educativa, posee su propio campo de acción, prácticas y espacios educativos alternativos, resistencia, escolares y no escolares, y está en diálogo con otros paradigmas críticos contemporáneos. Entonces aquí, en esto quiero destacar una cosa que he destacado en otros escritos, y es cuando se da ese proceso de emergencia de la educación popular, se da en un contexto, ahí sí como si un episteme que posibilita también simultáneamente la emergencia de otras prácticas discursivas similares, o sea, o confluyentes, sea en el campo eclesial, en el campo de la comunicación, en el campo, y que partían más o menos de lecturas compartidas de la sociedad y que básicamente instaban a que era necesario crear prácticas educativas, o eclesiales, o culturales, o artísticas, o comunicativas, o jurídicas alternativas a las imperantes que se veían básicamente en esa clave dicotómica inicial. Entonces, por eso, muchas de estas prácticas asumen el adjetivo de lo popular, o de lo alternativo, o de la liberación. Sin desconocer la heterogeneidad de actores, ámbitos, prácticas y modos de entenderla, podemos identificar un conjunto de ideas, fuerzas o rasgos que le dan coherencia a la educación popular como concepción y práctica educativa. Es decir, bueno, cómo todo este conjunto de prácticas, experiencias, reflexiones, pues de pronto podemos considerarlas como educación popular. Entonces, a partir de un trabajo previo que yo había hecho de mirar mucha literatura al respecto, de autores que intentaban conceptualizarlas, ahí yo ubico como unas ideas fuerza comunes, 5 ideas fuerzas comunes, que son las que a mi juicio como que dan sentido y caracterizan las prácticas y discursos de educación popular. Entonces, las señalo así en bloque. A partir de una crítica indignada al orden social dominante y a la educación, así como
Desde la identificación con visiones de futuro alternativas, la educación popular busca contribuir a la constitución de los sectores subalternos como sujetos sociales, incidiendo en diferentes ámbitos de su subjetividad, empleando diversas estrategias pedagógicas de carácter dialógico, problematizador, participativo y creativo. Entonces vamos a ver ahorita para qué nos va a servir esta mirada de conjunto. Asumida la educación popular como movimiento educativo y corriente pedagógica, es necesario profundizar en su conceptualización, analizando y comprendiendo cada una de sus componentes, para reconocer en ellos los ámbitos en torno a los cuales se han configurado los saberes y debates pedagógicos más relevantes dentro de la educación popular a lo largo de su devenir histórico. Antes que todo, es necesario señalar que el presupuesto o principio central de esta concepción pedagógica es la unidad indisoluble entre política y educación. Podríamos decir, si bien es cierto, ya otros autores, especialmente desde los análisis sociológicos de la educación en Europa, años 60, 70, pues habían evidenciado esa relación entre educación y política, incluso los mismos clásicos de la sociología de la educación. Va a ser Freire, en buena medida, el que va a marcar, para el contexto latinoamericano, esta reiterada afirmación de que toda práctica educativa es política, así como toda práctica política es educativa. Las prácticas educativas siempre son políticas porque involucran valores, proyectos, utopías que bien reproducen, legitiman o bien cuestionan y transforman las relaciones de poder prevalecientes en la sociedad. A la vez, las prácticas políticas son educativas en la medida en que involucran y forman sujetos desde unos valores, convicciones sociales y unas culturas políticas determinadas. En este reconocimiento de la politicidad de la educación y de la educabilidad de la política llevó a Freire a insistir en que la educación nunca es neutra. Así los educadores pretendan ser neutrales o indiferentes, la acción educativa está a favor, sea de la reproducción de los valores y del orden dominante o de su transformación, decía él. Es por ello que distingue entre prácticas educativas conservadoras y prácticas educativas progresistas. En tanto que las primeras procuran acomodar, adaptar a los educandos al mundo dado, la segunda busca inquietar a los educandos desafiándolos para que perciban que el mundo es un mundo dándose y que por eso puede ser cambiado, transformado, reinventado. En su sentido emancipador, la educación popular se asume como proyecto político alternativo al sistema hegemónico, que se articula a otras prácticas y movimientos que buscan transformar la sociedad y a la vez que forman los sujetos de dicha transformación. Por ello, los educadores populares asumen un compromiso ético, nos proclaman ético y político en la crítica a las injusticias, en la construcción de un mundo más justo. Fortalecen su capacidad de indignación, mantienen la esperanza en la posibilidad de realización de sus utopías. De este modo, la educación popular se asume como popular, no tanto por los sectores sociales con los que preferiblemente trabaja, sino por el horizonte emancipador de su intencionalidad política. Aquí es clave como esta referencia a lo popular, que es muy caro no solamente en esta práctica social, sino en otras. Entonces, en la tradición del pensamiento crítico latinoamericano, en particular Dussel ha hecho reflexiones al respecto, lo popular no es una categoría que nombra, no solo es categoría que nombra el conjunto de sectores sociales que ocupan un lugar subordinado en la estructura económica y social, sino también es una categoría política, que da cuenta del conjunto de sujetos y prácticas que evidencian, denuncian y busca subvertir las múltiples opresiones y exclusiones de la democracia imperante. Acá resulta sugerente la idea de pueblo político propuesta por Jacques Rancière, textos del 96 y el 2006, para quien esta categoría no remite a una condición o población predeterminada, sino a la acción de los sujetos que constantemente cuestionan el sistema de dominación democrática, reconfiguran el espacio común, los contenidos de la discusión política y la expansión de lo posible. Para este autor, el pueblo no es algo ya dado por su lugar en el orden social y que se levanta de vez en cuando contra la dominación, sino que es un proceso de constitución de sujetos quienes desde sus singulares condiciones de opresión, exclusión o explotación agencian proyectos emancipadores. Así, las mujeres, los indígenas, los jóvenes universitarios o los campesinos se vuelven pueblo cuando desde sus resistencias, luchas y movimientos actúan como sujetos portadores de sus propias lecturas de realidad, de sus propios argumentos y proyectos, poniendo en evidencia la ausencia de pueblo en las actuales democracias.
La educación se hace popular cuando acompaña y potencia dichos sujetos y procesos impugnadores y transformadores. Es de este encuadre de politización de la educación y pedagogización de la política que podemos abordar de nuevo, ahora sí, los rasgos e ideas fuerzas de la educación popular. Obviamente con las variantes históricas y contextuales pues de estas 4 décadas de existencia. A partir de algunos trabajos previos míos, podemos afirmar que los discursos y prácticas educativas populares contienen de una manera u otra los siguientes 5 rasgos, que estaban ahorita presentados así compactos. Entonces, voy a demarcar esos 5 rasgos porque luego el ejercicio que vamos a intentar hacer es cómo esos 5 rasgos se han vuelto como el ámbito básicamente de construcción y debate pedagógico al interior de la educación popular. O sea, han variado las maneras de entender esos 4 grandes rasgos. Entonces, el primero, la educación popular, pues básicamente parte también de una lectura crítica e indignada del carácter opresor, discriminador o excluyente del sistema capitalista y del papel que cumple la educación hegemónica que reproduce conocimientos, valores, creencias, relaciones y actitudes funcionales a dicho orden social injusto. Incluso podríamos decir, ahí sí aplicando como un principio también de los antropólogos, Gilbert Durand dice más o menos que en los imaginarios sociales, pues hay como una representación de ese imaginario en términos gruesos, espectaculares, pero también en lo mínimo, en lo cotidiano. Entonces, generalmente nosotros los educadores populares, como que una referencia permanente es como la lectura y crítica, por ejemplo, de las políticas educativas vigentes en un momento dado, por ejemplo, en procesos de formación de nuevos educadores populares, realmente se partía del análisis de textos o de imágenes que representaban la educación tradicional y que a partir de ahí, pues como que se trataba de vincular esos rasgos como opresores en términos de Freire de la educación tradicional con rasgos como generales de la sociedad. Entonces, podríamos decir, un elemento que va a estar ahí permanente en los debates de la educación popular es qué tipo de lectura de sociedad y qué tipo de lectura de la educación se hace en cada momento. Vamos a ver cómo han ido variando y qué discusiones se han dado. 2, un segundo rasgo de la educación popular es esa intencionalidad emancipadora o visión de futuro utópica desde la cual se orienta la transformación de las estructuras sociales que sostienen las injusticias, equidades y exclusión. Entonces podríamos, haciendo como un análisis también discursivo, la educación popular está siempre esa tensión, común también a otras prácticas como la comunicación alternativa, la teología de la liberación, es esa tensión como entre una realidad que no nos gusta y que cuestionamos, criticamos entre elementos analíticos y de morales y la búsqueda de otro tipo de orden social, de sociedad, en la que optimistamente estarían superando. Entonces, es esa tensión, ¿no?, entre denuncia, entre anuncio, dicen los teólogos. 3, un rasgo clave, y que sería algo que le daría identidad, porque ahí hasta estos 2 primeros rasgos serían comunes a otras prácticas críticas latinoamericanas. Es el propósito de contribuir en la, conformación de los sectores populares como sujetos sociales capaces de protagonizar dicha transformación, a partir del fortalecimiento de sus resistencias, procesos organizativos y movimientos. Entonces, un rasgo como central del discurso y de las prácticas de educación popular es que su razón de ser es contribuir, algunos dicen a la transformación, otros a la formación, como sujetos históricos en algunos discursos de época, como sujetos, como actores sociales, a las diferentes categorías sociales hoy subordinadas o subalternizadas y que en buena medida esa potenciación, ese empoderamiento de los actores pues es como la garantía de que la transformación social pues se realice. Un cuarto rasgo es clave, que hay veces básicamente por lo que se conoce la educación popular, es que desde la educación popular en cualquiera de sus prácticas o discursos siempre hay una referencia a el interés, al propósito de afectar alguna o varias dimensiones de la subjetividad de los educandos. Ahorita vamos a mirar, entonces en el discurso inicial freiriano,
la idea de la conciencia, el tránsito de la conciencia ingenua a la conciencia crítica, después en la fase siguiente de radicalización, un poco la preocupación por la formación de conciencia y un poco la tendencia de unas 2 décadas para acá de perder centralidad, esa mirada más bien racionalista de la formación, a involucrar otras dimensiones como lo emocional, la voluntad y lo que se habla ahora de formar subjetividades críticas y rebeldes. Y finalmente, el quinto rasgo, también, que es el que muchas veces desde fuera de la educación popular también identifican a la educación popular, es que ésta se ha caracterizado por la generación y uso de metodologías y didácticas de trabajo basadas en el diálogo, la construcción colectiva del conocimiento, el uso de técnicas activas y participativas, el diálogo de saberes. Entonces, esas 5 grandes dimensiones, 2 dimensiones más explícitamente políticas, que es la lectura crítica de la realidad y de la educación y la intencionalidad emancipadora. 2, una muy referida a los sujetos educativos, los supuestos de esos sujetos educativos y hacia donde se quiere incidir. 3, esta centralidad de que la educación en últimas busca afectar, transformar alguna estructura o dimensión de la vida de los sujetos. Y 4, el uso de estas metodologías como alternativas. Cada uno de estos rasgos de la educación popular asume contenidos diferentes según el contexto histórico y territorial en el que se desarrollan las prácticas específicas, así como de las concepciones políticas y teóricas que las influyen, y los sujetos, temáticas y estrategias que privilegian. Por ejemplo, es un poquito, aquí queremos señalar, como lo hemos hecho en otros textos, que con la educación popular, al igual que con cualquier otra corriente cultural o educativa, pues no hay que verla como un bloque homogéneo, sino básicamente también, incluso la misma categoría de campo podría servir para mirarla, en la medida en que tanto a lo largo de su existencia histórica como en los diferentes regiones y campos temáticos asume singularidades. Entonces yo digo acá, por ejemplo, en la década de los 80 eran diferentes, o sea, todos bajo la idea de educación popular, eran diferentes las prácticas educativas que se llevaban a cabo en Chile, por ejemplo, en el contexto de la dictadura, y cuyo horizonte político era la lucha por la democracia, a las acciones educativas que se llevaban a cabo, por ejemplo, en El Salvador, en zonas liberadas por la insurgencia en cada momento. Entonces el tono de los discursos, los énfasis, las categorías variaban, pero en últimas compartían todos estos rasgos en términos generales. Asimismo, estos 5 rasgos también nos van a servir para mirar cómo han sido las elaboraciones y debates pedagógicos por parte de los educadores populares y sobre los cuales se han constituido los principios y orientaciones y criterios pedagógicos de la educación popular. Entonces, de nuevo, puntualizo porque es como tener claro esos 5. Entonces, 1, las diferentes lecturas de sociedad y de lo educativo. 2, los referentes políticos, teóricos y epistemológicos que alimentan los sentidos emancipadores. 3, las diferentes maneras de concebir los sujetos con los que se realizan las prácticas y los ideales están ahí de sujeto a los que se quiere contribuir a formar. 4, la comprensión de las dimensiones subjetivas sobre los que se quiere incidir. 5, la construcción y comprensión de ambientes y mediaciones y estrategias pedagógicas coherentes con los elementos anteriores. Y en este caso introduzco uno nuevo, y es que ya en la reflexión propiamente pedagógica, ahí sí desde Freire hasta ahora siempre hay referencias y se da un lugar fuerte a lo que sería el papel del educador popular como sujeto central de las prácticas formativas y de la producción de saber pedagógico, y expresado estas referencias a los educadores en sus responsabilidades, virtudes, potencialidades en los discursos. Sujetos y prácticas de construcción del saber pedagógico y sus desplazamientos. Entonces aquí quiero hacer una reflexión como, puedo decir, el taller donde se han producido y se producen como las reflexiones pedagógicas en educación popular. Ya me faltan 2 páginas para pasar a otros. Tuve un problema con la impresora. El acumulado de saber pedagógico construido desde la educación popular ha provenido por lo menos de 3 tipos de actores y modos de producción. Es un poquito, es una reflexión que hago muy recientemente en el contexto de esta charla,
como mirar, bueno, de dónde el acumulado de representaciones, imaginarios, ideas, propuestas, criterios, principios que hoy se tiene en la educación popular, de dónde han provenido. Entonces digo, por un lado, el de algunos pedagogos que además de estar vinculados directa o indirectamente a prácticas educativas populares, labores de formación, de asesoría, han tenido la posibilidad y condiciones institucionales para investigar y elaborar balances y propuestas pedagógicas. Es el caso de Paulo Freire, quien a través de sus varias decenas de libros y artículos alimentó y alimenta reflexivamente la perspectiva pedagógica de la educación popular. Pero también es el caso de muchos educadores populares, quienes desde sus trabajos en organizaciones de la sociedad civil o desde centros de investigación o universidades han aportado a la construcción de una reflexión pedagógica. Entonces, quiero destacar nombres porque cuando se está por fuera de este campo, la gente tiende a entender, a creer que básicamente el referente como único de reflexión pedagógica es Paulo Freire, mas no es así. Entre otros destaco, por ejemplo, para el caso Brasil, Moacir Gadotti, Mario Osorio, João Francisco de Souza, Concepção Paludo; en Uruguay, José Luis Rabellato, ya muerto, y Pilar Uvilla; en Colombia, que ha tenido un lugar clave, Lola Sendales, Germán Mariño, Alfredo Giso, Marco Raúl Mejía; en Centroamérica, Raúl Leis, Oscar Jara; en México, Carlos Núñez, Graciela Bustillo; en Chile, Abraham Maguenzo, Sergio Martínez, Jorge Osorio; en Argentina, Estela Quintar, Marina Ampudia. Estos autores han hecho aportes que generalmente circulan en libros, artículos de revistas, como La Piragua. Por ejemplo, La Piragua es como la revista que es como el principal escenario de producción y de debate en este campo. Seguramente los que estamos metidos en él, pues ahí la consultamos mucho; los que no, es una cosa que no existe. Y otras de circulación nacional, como Aportes en Colombia, Educasao y Contexto en Brasil. Una segunda fuente y práctica de producción de saber pedagógico es la que se realiza desde colectivos de educadores y redes en torno a temas como la educación popular y el género, la educación en derechos humanos, la educación para la participación local, la educación popular y los movimientos sociales. A partir de discusiones y desafíos concretos en la planeación de eventos educativos, conjuntos, de planes de formación y campañas, estos equipos de educadores producen documentos, materiales de trabajo y cartillas donde se van plasmando como orientaciones, criterios y pautas pedagógicas concretas los resultados siempre provisionales y abiertos de sus reflexiones y debates y acuerdos. Entonces ya acceder a esa otra orden ya generalmente no es de menos fácil acceso, pero allí hay este otro lugar de producción. Una tercera fuente y práctica de generación de saber pedagógico es la de los educadores de base, generalmente partícipes de organizaciones locales o colectivos itinerantes en torno a acciones específicas. En la mayoría de los casos, la riqueza de sus saberes prácticos y reflexiones sobre su quehacer se traduce inmediatamente en la cualificación de sus prácticas y en la circulación entre pares y nuevos educadores en forma de consejos cotidianos, talleres de formación y eventos para compartir experiencias. En algunos casos, pocos, desafortunadamente, por cuenta y riesgo propio o con el acompañamiento de educadores, entre comillas, profesionales, estos educadores de base han sistematizado sus experiencias, produciendo relatos y reflexiones puntuales sobre su quehacer que se publican en materiales impresos o audiovisuales de corta circulación. En otros, a través de encuentros o talleres orientados específicamente a la recuperación y tematización de sus saberes, se construyen colectivamente conocimientos que se materializan en piezas comunicativas, y en el mejor de los casos, en la publicación y circulación, generalmente a través de medios electrónicos, de las memorias de dichos eventos. Es un poco, yo me centro en lo que conozco de la educación popular, pero igual se podría pensar en otros ámbitos de producción de saber pedagógico, porque generalmente se tiende a tener la distorsión de asociar la producción pedagógica solamente a estos grandes autores, que evidentemente juegan un papel clave, pero generalmente se invisibilizan esas otras prácticas. Nosotros hemos realizado investigaciones con otras colegas, por ejemplo, en el que miramos cómo se generan, se circulan y los saberes pedagógicos generados en prácticas, por ejemplo, de organizaciones de base. Y encontramos, por ejemplo, que generalmente se traducen en, llamamos criterios, básicamente como decir, consejos puntuales que se van transmitiendo oralmente a las nuevas personas, o cuando se va a participar de pronto, no sé qué, en un encuentro, en un contexto público, entonces donde le están diciendo, no, aquí
hacemos las cosas de este modo. Y generalmente, y algo precisamente traigo a cuento en este evento de Cali, porque fue diseñado de tal manera, o sea, venían un poco más de 100 educadores, en el que ellos centraron la atención en los 3 días en mirar un poco los modos de hacer, vamos a decir en términos de ser todo, la gente cómo trabaja, qué piensa cuando está elaborando un taller, y entonces a partir de ahí salieron, que al final como partiré también como unas ideas pedagógicas que a mi juicio son emergentes y que yo no las he encontrado leyendo autores y que allí como para valorar esa potencia. Yo he tenido el privilegio de circular por los 3 ámbitos de producción y discusión pedagógica. Por un lado, como lector de obras de estos pedagogos mencionados, por otro, la oportunidad y posibilidad que he tenido de hacer balances de dicha producción sobre educación popular en momentos diferentes, en 93, 2004, 2009 y 2012, gracias a las solicitudes y apoyos de instituciones académicas o redes como el CEAL. Por último, desde mi acción directa como educador popular de base por más de una década y luego como acompañante de procesos formativos e investigativos con organizaciones de bases identificados con la educación popular. Entonces, desde esta visión de conjunto, está fraccionada en publicaciones que he hecho, puedo distinguir por lo menos 4 grandes momentos de la educación popular en América Latina y para ver allí sus más destacadas reflexiones y debates pedagógicos. Entonces, uno, como para que tengan la mirada de conjunto, básicamente este momento fundacional del movimiento educativo de base en Brasil, la creación de la alfabetización concientizadora y las reflexiones de pedagogía de la liberación recogidas en los primeros trabajos de Freire, año 67, educación como práctica de la libertad, año 69, pedagogía del oprimido, que fueron producidas en el exilio chileno y que generalmente circularon a comienzos de la década siguiente de las 1000 variadas formas, en la mayoría de los casos en contextos de dictadura, pues Freire era prohibido, entonces circuló, que es interesante. Pero también vale la pena decir que Freire no es solamente pedagogía del oprimido, o sea, precisamente a lo largo de los 80 va a ser toda una rica producción, ya en diálogo y como ubicado en el segundo momento y en el tercer momento del que vamos a referir, y que es escasamente leído en universidades como la nuestra. Un segundo momento, que es para algunos como el momento propiamente fundacional de la educación popular, cuando se empieza a utilizar la categoría de educación popular, o sea, en los trabajos de Freire, en las discusiones que yo arrastraba de años 60, como eso no se utiliza, precisamente el primer texto que circula, o sea, de alta circulación, pues publicado por siglo XXI, con el nombre de Educación Popular es este de Barreiro, y encuentro en Perú, en algún Uruguay, 2 o 3 países donde años 73, 74 empieza a hacer. Entonces, ese segundo momento es el que yo llamo de redefinición y radicalización política de la educación concientizadora como educación popular. Un tercer momento, que se llamó dentro del ámbito de la educación popular el de la refundamentación de la educación popular, que tiene que ver, que se da básicamente desde los mediados de los 80 y a lo largo de los 90, que tiene que ver un poco con el cuestionamiento como de algunos de los referentes políticos que habían sido, como decir, predominantes en el momento fundacional en aras de las transformaciones, por ejemplo, políticas que se dan en varios países de América Latina. Por ejemplo, ese momento fundacional se da en la mayoría de los casos en contextos de dictaduras, y en estos procesos ya de los años 80 y especialmente 90 de tránsito a las democracias, pues ya la tonalidad del discurso varía y empiezan a valorarse otras dimensiones como la democracia, la ciudadanía, que no estaban antes. Igualmente la importancia de lo pedagógico. Y en cuarto lugar, yo llamo aquí como un poco la revitalización, popularización y desborde de la educación popular desde el ascenso de los movimientos sociales y gobiernos alternativos en esta última década, en esta primera década del siglo XXI. Entonces digo, no es el lugar para presentar en detalle cada una de estas fases que se traslapan y adquieren matices en cada uno de los países y regiones del continente. En lo que queda del tiempo intentaré mostrar las principales énfasis y desplazamientos discursivos en torno a cada uno de los, o sea, es como si hiciéramos un cuadrito mental cruzando los 5 rasgos y los 4 periodos. Entonces, como mirando una lectura así muy veloz de como los puntos de discusión y los lugares, ahí sí podemos decir lugares comunes que en cada momento van a predominar en la reflexión educativa popular.
Y finalmente haré un balance de lo que a mi juicio serían las contribuciones de la educación popular al campo más amplio de la educación y pedagogía en América Latina. Entonces ahora sí, Martito, voy a acudir porque ya sé. Imprimir el documento y entonces la impresora se enloqueció y imprimió como 15 veces las primeras páginas y se acabó el papel. Quedó menos mal que... Bueno, entonces, hablamos de los 5 rasgos. Entonces, podríamos decir, un rasgo común a los discursos y prácticas de la educación popular, decíamos, es esa lectura crítica del orden social. Pero claro, no es la misma la lectura que inicialmente va a hacer Freire, y que la va a expresar especialmente en Pedagogía del Oprimido, que es una lectura en buena medida abstracta, humanista, de la contradicción entre oprimidos y opresores en la sociedad, como por fuera de otras determinaciones históricas, pasando un poco lo que va a hacer, por ejemplo, yo me formo, o sea, los que nos formamos a comienzos de los finales de los 70, comienzos de los 80, fue leyendo textos de crítica a Freire. O sea, incluso todo el mundo que es educador popular siempre dice, no, Freire, yo que... Bueno, la generación mía se formó leyendo cosas contra Freire, que eran textos muy hechos en un contexto de radicalización política, que le criticaban a Freire no haber visto la lucha de clases, el haber desconocido el carácter político de la estructuración de las sociedades, y entonces por eso este segundo momento va a asumir como lectura de lo social pues la perspectiva marxista, y en particular era lo que circulaba en su momento, pues las versiones de manuales tipo Martha Harnecker, que básicamente generaban unas lecturas de una medida reproduccionistas de la sociedad y de la educación, que también ahí se entroncaban otros a esos, de pronto, si no vengan de educación popular, pero con Martica, que somos como generaciones comunes, pues es que van a circular los textos primeros de Bourdieu, de Passerón, de Stablet, de crítica a la escuela capitalista. Entonces ese momento es como una lectura muy fuerte desde el marxismo a la sociedad y a la educación. Un poco a mediados de los 80, en algunos países como Perú desde comienzos de los 80, se van incorporando otras claves de lectura crítica a partir de la relectura de Gramsci, por ejemplo, de autores neomarxistas, y entra un poco el debate sobre movimientos sociales. Entonces van a incorporarse conceptos como hegemonía, que va a potenciar mucho, o sea, ver ya la educación, o sea, esa relación educación dominante, educación subalterna, ya en una bipolaridad así excluyente, sino viendo como un campo precisamente de influencias, un campo de mediaciones culturales, categorías como sociedad civil, ciudadanía, se empieza a reivindicar. Por ejemplo, en la primer momento de Freire, pues básicamente esa propuesta educativa se hizo especialmente en el campo de la alfabetización y la educación de adultos. En el momento de la educación popular fundacional más radical, pues básicamente la idea era, la educación popular es básicamente trabajando con organizaciones, con movimientos populares y nada que ver con la escuela. En esta década de los 90 se empieza a valorar y efectivamente a generarse propuestas concretas de educación popular en contextos escolares, y más recientemente, un poco, por ejemplo, común a otras prácticas discursivas, aparece con cierta centralidad la discusión sobre la globalización, las teorías de complejidad, la perspectiva de la resistencia, de lo que implica generar alternativas sociales, lo instituyente. Igualmente, con respecto al segundo rasgo, que es esa vocación, podríamos decir, utópica. Entonces, inicialmente hay como una reivindicación también abstracta de la liberación en Freire. Recuerde, él era amigo también de Erich Fromm, entonces es interesante porque leyendo a otros autores también, pues incluso a pesar de que ve el nombre de su pedagogía de la liberación, cuando uno lee el texto, pues hay varias referencias a la libertad, lo que implica la conquista de la libertad y todo, que es interesante, pero es como una mirada. Claro, en la década de los 70-80, pues se asume lo utópico desde la perspectiva del imaginario revolucionario de transformación política, identificado con la toma de poder del aparato estatal y de cambio asimilado a la revolución. Se pasa, entonces, básicamente ese imaginario va a ser claro, y obviamente tenía sus, por ejemplo, momentos cumbre en la medida en que, por ejemplo, en Nicaragua, después de una revolución social triunfante, pues lo primero que habían hecho los sandinistas era una gran cruzada de alfabetización, donde como que desde este imaginario pues se hacía toda una propuesta educativa. Entonces, para esa década de los 80, comienzos de los 80, pues ese ideario aparecía como central.
Ya un poco precisamente en estas discusiones de lo que se llamó el discurso fundacional se va a ampliar la idea de la política, del poder, ya un poco podemos decir es lugar común contemporáneo como campo y relación presente en todas las esferas de la vida social. Viene toda esta reivindicación de la importancia de la democracia, de lo público, empieza a hablarse en educación popular de algo que hubiera sido inimaginable antes, y es de la incidencia en políticas públicas, la incidencia incluso algunas personas que, por ejemplo en Chile especialmente, además en Chile, personas que habían hecho como su trayectoria intelectual en el campo de la educación popular, en los gobiernos de transición democrática asumieron roles y responsabilidades en ministerios de educación, en ministerios de cultura. Entonces allí también va a haber esa como institucionalización también del discurso de la educación popular. En la fase, un poco el comienzo del nuevo siglo va a estar de la mano un poco de cierta lectura de desconfianza con el entusiasmo previo que hubo con los procesos democráticos. Obviamente ustedes saben, en América Latina, pues estos procesos de democratización fueron de la mano también con la imposición de las políticas neoliberales. Entonces, por un lado, países como el nuestro tenían nuevas constituciones que reconocían una amplia esfera de derechos y permitían otros espacios de participación, pero simultáneamente en la esfera social pues se veían estos efectos negativos. Entonces, un poco este comienzo de siglo está marcado como por la radicalización, también como la reactivación de muchas luchas y conflictos sociales, la importancia muy fuerte que van a ganar los movimientos, algunos movimientos sociales, con los movimientos indígenas en Bolivia, en Ecuador, que tumban gobiernos, que ponen gobiernos, y también en este periodo más reciente se vuelve importante una discusión que también es común a otras prácticas sociales, es la discusión acerca de, se va a llamar así, como educación popular y paradigmas emancipadores. O sea, de todos modos viene como la idea de decir, bueno, después de estas idas y vueltas, así vueltas y revueltas, ¿qué significa ser alternativo o identificarse con una perspectiva emancipadora desde la educación? Entonces, se dan, o sea, en el campo de la educación popular, pues como discusiones y recepciones de autores hoy muy fuertes como Boaventura de Sousa, toda la participación en los foros sociales mundiales, la ecología política, todas estas ideas que vienen del mundo del movimiento indígena andino, del buen vivir. Eso. Entonces, como para decir que todos hay una permanente como renovación de la idea de lo que significa ser de lo emancipatorio. Con respecto a los sujetos es interesante, tomamos la idea de sujeto que va a agenciar Freire es muy interesante, pero después va a ser como abandonada, y un poco de la idea de sujetos como seres inacabados, en construcción permanente, que precisamente el diálogo y la transformación conjunta sería lo que nos permitiría como ser más sujetos. De esa reflexión, un poco que en su recepción, ya en los 70 pues parecía una cosa como abstracta, idealista, se pasó en este momento que decimos radicalizado de la educación popular a una concepción un poco también más politizada de lo popular, bajo categorías abstractas como pueblos, sectores populares, clases populares, movimiento popular, sujeto histórico. Y un poco lo que va a pasar, que eso es interesante ya como reflexión pedagógica, es que muchos de los colectivos y grupos y educadores que se van a trabajar en los barrios populares o a las zonas campesinas, desde una perspectiva de educación popular con esos supuestos de pueblo, pues lo que van a encontrar es que pues van a tener frente sujetos particulares, categorías específicas, con rostro concreto, como mujeres, jóvenes de los barrios, pobladores, indígenas, afrodescendientes, y podríamos decir, en esa reflexión también sobre los sujetos de la educación popular también se ha hecho ese tránsito de categorías generales, como de carácter clasista, a un momento fuerte en los años 80 y 90 de entusiasmo con las categorías de movimientos sociales, nuevos movimientos sociales, es decir, que serían como los sujetos de acción de la educación popular, a esta discusión más contemporánea que también se cruza con otras prácticas intelectuales también y alternativas, que es la reflexión sobre los sujetos sociales, la subjetividad. Igualmente sucede con el énfasis en
el cuarto rasgo, que es que todas estas prácticas y discursos educativos en últimas buscan incidir sobre alguna dimensión de las personas, de los sujetos. Entonces decimos aquí de un énfasis en el desarrollo, que en el caso de Freire, del paso de una conciencia ingenua a la conciencia crítica, era como su gran búsqueda de incidencia, se pasa a la idea incluso este libro lo expresa, es curioso porque comienza en este libro pues discutiendo como a Freire en su idea de la conciencia transitiva y todo eso, y luego pues va llegando a un último capítulo que es interesante precisamente como documento de época, que se llama precisamente quinto capítulo, lo que hoy veríamos así como cierta distancia, en su momento era el punto de llegada, y era conciencia popular y conciencia de clase. O sea, era la idea de criticar como esas ambigüedades de la idea de conciencia de Freire y básicamente fortalecerla desde la perspectiva marxista de conciencia de clase. Entonces, en últimas, la idea de la educación popular era fortalecer la conciencia de clase. Pero muy pronto ya va a haber un primer giro que es interesante, y es que precisamente en las prácticas culturales específicas los educadores populares se van a encontrar con las singularidades culturales de los educandos. Entonces viene un momento fuerte que es un poco de los 80, que también coincide en otros campos como la comunicación, y es como el descubrimiento de las culturas populares. Y se asume que el trabajo de la educación popular es básicamente afectar ese orden de significaciones, de representaciones, de universos simbólicos desde los cuales los sectores populares se relacionan con el mundo. Y entonces, y finalmente, podríamos decir la tendencia marcada en la última década es, en este énfasis de los sujetos, también valorar el trabajo educativo ligado a afectar algunas dimensiones subjetivas, ligadas más a lo emocional, a la voluntad, al cuerpo, a los imaginarios, incluso elementos, incluso aparecía mucho en lo de Cali, en el lenguaje de la gente, como lo espiritual, como esas otras dimensiones que antes eran impensables. O sea, alguien en los años 70 decir, no, que es que la educación popular para contribuir a la dimensión espiritual de la gente, pues eso era pues grave, incorrecto políticamente. Y algo que es interesante es ya propiamente el quinto rasgo, que es como lo metodológico. O sea, ha habido una preocupación permanente en el campo de la educación popular por lo metodológico. Incluso es una categoría, bueno, la quité de las reflexiones iniciales, pero podemos decir, si hay alguna categoría reiterada en los discursos y prácticas de educación popular, es el de las metodologías. O sea, ya eso de didáctica, la misma pedagogía es una cosa que hay algunos hemos ahí artificialmente puesto. Es decir, pues sí, o sea, está ahí la discusión, pero la gente siempre es las metodologías. Entonces, ahí es interesante, ya como por decirlo. Uno, pues de todos modos ustedes saben, Freire en buena medida, la riqueza de su propuesta es no solo discursiva, la reflexión sobre opresión, educación, sino especialmente cuando posiciona el diálogo, la problematización, la pedagogía de la pregunta como eje de su propuesta. De esa propuesta inicial de Freire también va a ser en el segundo momento como abandonada, después va a ser retomada, porque claro, en el segundo momento, obviamente en el contexto de la sobrepolitización, pues claro, se dice, no, pues así como hay una única concepción epistemológica y política correcta, pues también pues en lo pedagógico, igual en lo investigativo, está el método dialéctico. Ya para qué nos ponemos a discutir. Entonces se hablaba de que el método de la educación popular es la dialéctica, en la medida en que partía de la práctica de la gente, se generaban reflexiones sobre ellas para volver a la práctica, una serie ahí sí de lugares comunes. Y en este segundo momento va a ir paradójicamente de la mano esta reflexión abstracta sobre el método dialéctico y la generalización del uso de técnicas participativas. Entonces había como una esquizofrenia, un discurso metodológico abstracto y en últimas unas prácticas en buena medida activistas muy articuladas a lo de las técnicas. Tal vez el libro más vendido en el campo de la educación popular es uno que se llama Técnicas de la Educación Popular, que eran 2 tomos y eso se editó en todos los países y eso se vendían por miles. Y que mucha gente que desde fuera de la educación popular decía, educación popular es eso, la técnica. Realmente es la década de los 90 en que se va a dar como un gran desarrollo de la reflexión pedagógica. Van a confluir varias cosas. Uno, el nuevo ambiente político también de los 90,
que implicaba como cierta toma de distancia, como por esas concepciones más ortodoxas de la política. También el reconocimiento de que el énfasis en los debates políticos habían descuidado el trabajo propiamente educativo, que se había reducido a, como se decía en la época, a cartillas, talleres y técnicas participativas. Y entonces también es interesante, y por eso Colombia va a tener un papel también clave allí, esta década de los 80 es la década en que también, por lo menos en Colombia, con el contexto del movimiento pedagógico, viene también una discusión en torno a lo educativo, a lo pedagógico, la influencia del constructivismo, de muchos debates. Entonces, en el campo de la educación popular va a cobrar fuerza una perspectiva que se veía como desarrollo de la idea general de diálogo de Freire, es la idea de diálogo de saberes. O sea, como muchas prácticas educativas populares se hicieron en contextos, por ejemplo, de acompañamiento a organizaciones campesinas, donde de pronto había un saber experto del agrónomo, de tal cosa, trabajando con campesinos, entonces se quería reconocer, bueno, cómo entra en juego los saberes previos de la gente con los saberes expertos. Y entonces, lo dice Falsborda, dice él, incluso en una intervención que hizo acá, como un año antes de morir, que él dice, no, el aporte nuestro a la educación popular fue la idea de diálogo de saberes. Y entonces, sobre eso va a ser como el campo en el que podemos decir la educación popular ha generado como una mayor producción conceptual y práctica en educación. Entonces, autores como Germán Mariño, el mismo Marco Raúl Mejía, otros autores van a tratar de generar modelos didácticos específicos desde esta perspectiva del diálogo de saberes. Va a empezarse a hablar en algún momento no de diálogo de saberes, sino de diálogo cultural, en la medida en que se reconoce que lo que está en juego no son saberes específicos, sino que esos saberes están en contextos culturales y lo que hay que afectar también son esas mediaciones. Y muy recientemente también en diálogo con estos otros campos pedagógicos se habla de diálogo intercultural. Y finalmente, podemos decir una cosa interesante, es que con la reactivación de varios movimientos sociales en América Latina y la simultánea como institucionalización de varios de los que eran como actores históricos de la educación popular, las famosas ONGs, tipo acá en Colombia CINEP o Dimensión Educativa, que en los años 70, 80 jugaron un papel muy clave, ya a estas alturas del siglo, pues básicamente pues han tenido altos niveles de institucionalización y entonces los movimientos sociales, por ejemplo el movimiento Sin Tierra, sería como el demostrar en este caso, los movimientos indígenas, pues ante la urgencia y necesidad de involucrar lo educativo en sus prácticas organizativas y de movilización, han ido creando sus propias reflexiones pedagógicas que se hacen al margen y desbordan la misma educación popular. Entonces, por ejemplo, en el movimiento Sin Tierra hablan de pedagogía del movimiento, de pedagogía de la tierra, pedagogía de la organización, y entonces ellos dicen, sí, muy chévere, gracias Freire, gracias educación popular, pero lo nuestro ya es otra cosa, entonces es como interesante. Igual en otros campos que hacen los indígenas y toda la discusión sobre la educación propia, la educación intercultural, igual, entonces una cosa que me sorprendió gratamente es eso, que en este encuentro, por ejemplo, reciente, entonces, en uno de los momentos del taller, la gente, después de haber mirado esas diferentes metodologías, había un nivel como de reflexión, de tematización, y entonces, por ejemplo, algunos hacían apuestas de decir, no, ahorita lo que están en juego son, por ejemplo, muchas pedagogías de lo narrativo, porque lo que está en juego es la palabra en juego, o sea, son cosas para decir que esto está abierto todavía. Otros decían, no, nosotros lo que estamos es jalonando pedagogías itinerantes, porque por ejemplo, ahorita está muy fuerte, por acá en Bogotá, organizaciones populares que tienen presencia territorial, lo educativo lo asumen, por ejemplo, muy ligado a recorridos. O sea, por ejemplo, Asamblea Sur y otras organizaciones populares que están en la cuenca del río Tunjuelo, dicen, no, aquí usted quiere comprender estas problemáticas, venga y nos dedicamos todo el domingo a recorrer la cuenca del río y vamos conversando sobre. Entonces como cosas emergentes, ¿no? Una cosa cada vez más fuerte, bueno, está todo esto de la pedagogía del cuidado, ya en diálogo con otras perspectivas, y un lugar muy fuerte de lo celebrativo, de la ritualidad. Por ejemplo, en la tradición de los movimientos sociales brasileños está la mística, o sea, no hay evento, acto cultural, educativo que no comienza con un nivel ritual ligado pues para ellos a varios de los símbolos fuertes del trabajo en la tierra. Y ahora, como en esta ocasión, otro encuentro que hicimos recientemente, como que ya un evento de educación popular le queda faltando si no incorpora un nivel ritual, que es interesante. Tomamos
eso que en la mirada más racionalista y de los años 70-80 pues era impensable. Entonces, para terminar, voy a hacer solo un punteo, decir, estos énfasis y desplazamientos de los centros de gravedad de la reflexión pedagógica en la educación popular también pueden rastrearse en las adjetivaciones que se le hicieron a la educación y a la pedagogía en cada momento. Entonces yo estaba haciendo eso también para desarrollarnos, como para mirar que aquí uno trae lo que tiene acumulado y también una invitación a esto. Yo creo que nos pasa a todos, se vuelve un desafío para pensar nuevas cosas. Entonces en ese primer momento esa idea de educación concientizadora, problematizadora, pedagogía de la liberación. En ese momento fundacional la idea de educación participativa, de pedagogía de la praxis, ¿ven? Va a ser una cosa muy fuerte, o sea que la alcanza a plantear Freire al final de Pedagogía del Oprimido, pero que va a ser muy tomada en ese contexto, por ejemplo, del diálogo con Gramsci. El momento de los 90, educación democrática, educación popular de mujeres, pedagogía de la esperanza, ¿ven? Muchos de los libros de Freire en los 80 van marcando también esas otras búsquedas, ¿no? Pedagogía de la esperanza, pedagogía de la autonomía, pedagogía de la indignación. Hoy, en diálogo tímido con otras perspectivas, pedagogía de la alteridad, pedagogías narrativas, pedagogías itinerantes, pedagogías de la celebración, pedagogías de la tierra. Entonces, podríamos decir, de esto que estamos presentando, pues la reflexión pedagógica en el campo de la educación popular está viva, o sea, está activa. Yo pensaba hoy, uno se obsesiona cuando te toca una charla, yo decía, bueno, hace unos 20 años no había nadie que no hablara de constructivismo, o sea, era obligado, aquí en la pedagogía todos teníamos que decir algo sobre constructivismo. Hoy, ¿quién habla de constructivismo? En nombre de la educación popular, ¿ves? O sea, tomamos eso, o sea, ¿por qué una corriente de pensamiento tiene posibilidades como de reinventarse y recrearse y de sobrevivir en el intento? Otros, ¿ves? Es cuando uno está metido ahí no se da cuenta que fue una oleada, una moda, y así, especialmente pasa en el campo escolar. Por lo menos en los años 80, esas modas o oleadas tenían que ver con las discusiones desde perspectivas teóricas. Hoy, muchas de la conversación pedagógica del maestro está marcada, ya no por autores, por ideas, sino por las políticas y las normatividades. Entonces ahora todo el mundo es competencia, ya se naturalizó. O sea que hay algo que ahora existe en el mundo que son las competencias, entonces toca hablar de ellas, pensarlas. Y finalmente decíamos, pues no voy a leer, pues es un texto extenso, hago un punteo de lo que yo considero de todos modos que podría ser los aportes de la educación popular al campo más amplio de la educación y la pedagogía. 6 cositas y sigue abierto. Entonces, uno, este énfasis del ineludible carácter político de las prácticas educativas y de la pedagogía. O sea, hay veces, por lo menos en ambientes como el nuestro, algunos de pronto queremos pensar lo educativo y lo pedagógico por fuera de la política y la educación popular le está diciendo no, eso no se puede. 2, haber contribuido a ampliar el sentido de la educación, de la formación y la pedagogía. Es decir, o sea, buena parte de las reflexiones que, por ejemplo, circulan en nuestra universidad en torno a lo pedagógico y lo educativo, pues está muy marcado a lo escolar. Pero ya cuando nos metemos con movimientos sociales, con memoria, empiezan a salir eso, se me olvidaba, esta y la otra como pedagogía de la memoria, ¿ve? Como otras, es como para mirar eso, que hay emergencia de prácticas sociales que también demandan saberes pedagógicos y que ya no se sienten cómodos con denominaciones generales como educación popular, sino que quieren tener su toque. 3, una cosa que no me detuve casi, pero es el de ver la educación como una práctica cultural, en la que Freire también de eso se descuidó después. O sea, así como para Freire una idea fuerte es esa educación, toda educación es política, él va a llamar también la educación como una acción cultural, es claro. Y en su momento, por ejemplo, toda su propuesta, incluso alfabetización, pasaba porque los educadores antes de tener cualquier ejercicio educativo tenían que hacer una visita y unas previas visitas, como decir, con mirada etnográfica, reconocer el universo vocabular, los sentidos fuertes para a partir de ahí trabajar. Y siempre después, ya en la discusión que todos tuvimos de los 80, de lo cultural, pues también se incorpora muy fuertemente eso. Entonces, también es como para decir, durante mucho tiempo lo educativo, por ejemplo, en universidades como la nuestra, se perdió o se redujo como a las dimensiones psicológicas. Yo cuando me formé como licenciado en esta universidad vi como 40 psicologías y nada de cultura, de sociedad, de historia. O sea, ser profesor era manejar psicología del aprendizaje, psicología del desarrollo, psicología de la motivación, psicología de la alegría, psicología, todo, o sea, que como que era. Entonces, hoy, es decir, obviamente no es para decir la psicología no tiene sentido, no, tiene mucho sentido, pero además
estas otras dimensiones. 4, de todos modos, esa idea del diálogo como estrategia pedagógica es como emergida desde la educación popular, hoy es trasladada a otros campos. Pues tanto verá que una de las convocatorias de conciencias actuales es diálogo de saberes y no sé cuántos, o sea, como para bien o para mal, pero entonces es como decir, ya esta perspectiva del diálogo de saberes, del diálogo cultural es patrimonio como general de las prácticas educativas y culturales en nuestros países. Y pues otra cosa en la que coinciden también otras perspectivas es esta manera de entender la educación como transformación de sujetos y producción de subjetividad. Y finalmente, el sexto rasgo que yo veo como aporte de la educación popular es que en esa preocupación desde la educación popular de producir conocimiento desde las prácticas educativas se han inventado, han surgido como propuestas metodológicas que hoy más o menos pues circulan más allá de la educación popular, en su momento la investigación participativa y ahora la muy manida sistematización de experiencias. Viene de la educación popular y es básicamente desde esa preocupación, o sea, siempre de la preocupación de que la fuente principal para generar reflexión pedagógica son las prácticas de la gente. Sin embargo, esas prácticas no están documentadas, sabemos más de lo que queremos saber, hay que inventarnos maneras de recuperar ese saber, devolverlo. Entonces, ahí está. Entonces, quiero dejar ahí, pues, para también ya no agobiarnos, pero quería como presentar esta visión de conjunto. Ya los más interesados, por ahí la librería, se trajo un librito que yo tengo ahí sobre educación popular, que da una panorámica más histórica, y pues al igual que los otros profesores, pues ya mandaré hoy por correo el texto que he leído, para que circule. A los del doctorado les llega, pero a los que no, pues miramos algún mecanismo de la gente que viene se anota y para que les llegue también si les interesa el texto. Muchas gracias.